Buenos días, hermanos. Vamos a orar un momento. Señor, queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana, que tu palabra pueda ser una palabra viva y eficaz que penetre hasta las médula y hasta lo interno, lo interior de nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que esta palabra también pueda ser ministrada a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dejado el Espíritu de Dios, tu palabra y tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ministrarla y a experimentarla en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes pueden ver que cuando uno entra a la aplicación de Facebook, hay una frase que dice: ¿qué estás pensando? Y la idea es poner tu pensamiento para que todo el mundo pueda saber lo que estás pensando. Yo muchas veces me he puesto a pensar si realmente uno pone lo que está pensando o lo que quiere que otros quieren que piense. La mayoría de veces cuando metemos algo en Facebook realmente no estamos tan interesados en que la gente sepa que estamos pensando, sino que de alguna manera queremos recibir la aprobación de la red y de las cosas que ahí aparecen, y no necesariamente ponemos las cosas que realmente valen la pena o lo que realmente nosotros estamos pensando. Ahora, el pensamiento es una de las cosas más complejas que tenemos, porque según algunos especialistas dicen que el ser humano tiene más de 60,000 pensamientos al día. Y la mayoría de los especialistas dicen que esos pensamientos están divididos en tres cosas. Por lo general son pensamientos negativos, por lo general son pensamientos del pasado, y por lo general muchas veces son pensamientos desesperanzadores. La idea es que el ser humano, su pensar y su forma de ser, simple y sencillamente, las ideas que se cruzan, reflexionamos. Muchas veces estamos más de repetir cosas que realmente no son de importancia y relevancia, sino que nos mantienen atados. La mayoría de las personas dicen que la manera en que pensamos influye en la manera en que actuamos, y eso es cierto. Es decir, si usted tiene un pensamiento y tiene una realidad en su vida, y su pensamiento va a ir de acuerdo a lo que está pensando. La mayoría de las personas tienen muchas cosas en su cabeza. A veces mi esposa me pregunta: ¿qué anda pensando? Y le digo yo, no le puedo decir porque tengo tantos pensamientos y tantas ideas que no entendería lo que estoy pensando. Otras personas dicen que hay diferentes fuentes de donde proceden los pensamientos. Por ejemplo, el cerebro puede crear automáticamente autopensamientos, son pensamientos que el cerebro y usted crea. Así que la fuente primordial de los pensamientos puede venir de usted, de lo que usted tiene en su cabecita. También puede venir de las otras personas, de la realidad en la que vivimos, de la cultura, de la sociedad. Tenemos pensamientos que se nos están metiendo y que a veces consciente o inconscientemente los vamos adquiriendo y vamos pensando cómo la sociedad nos está moldeando, nos está presentando. Otros dicen que los pensamientos, la fuente de los pensamientos puede ser el diablo, el enemigo
creyendo, y al instante muchas veces Satanás va a ir influyendo en la manera en que usted está pensando y va a tener una reacción de acuerdo a lo que está pensando. Y finalmente otros dicen que los pensamientos vienen de Dios. Hay pensamientos que Dios pone. Él pone en nosotros pensamientos que nos ayudan a desarrollar y a realizar cosas que Él quiere que hagamos. Esta semana pasada nosotros conocimos a unos hermanos hace ya muchos años, hace unos 15 años, en Guatemala, una familia muy numerosa, con muchos hijos varones, y era una familia muy querida por nosotros. El padre es odontólogo y ahora está en el ministerio. Y un día de estos, nosotros hemos perdido contacto con ellos, y un día de estos, toda la noche pasé soñando con ellos. Veía su iglesia, veía a los hijos, veía a ellos, veía la actividad que estaban haciendo. Y cuando me desperté, Dios había puesto un pensamiento en mí. Era de que les hablara, que les animara, que les diera una palabra. Y después de 15 años los busqué en Facebook y me contacté con ellos inmediatamente gracias a los medios. Y les dije, hermanos, y el hermano me dijo, hermano, qué sorpresa, qué bueno que nos escribe tantos años de no unión. Y le dije, hermano, hay un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón, y es decirles que no se desanimen, que las cosas pueden estar mal, pero que Dios quiere apoyarnos y estar con ustedes. Y el hermano empezó a ponerme, hermano, no sabe esas palabras cómo son en este momento que llega. Y empezó a decir toda la conexión de Dios que había hecho con respecto a esos pensamientos. El problema es que muchas veces no le damos mucha imagen al pensamiento de Dios, y lo que andamos haciendo es pensando mal. La mayoría de veces a nosotros nos afecta tanto esto que, dependiendo de la fuente, así son nuestras reacciones ante la realidad y la vida misma. La mayoría de veces podemos controlar nuestros pensamientos, pero la mayoría de veces también los pensamientos nos controlan a nosotros. Ahora, en Lucas 5, Jesucristo les hace una pregunta a la audiencia que está y les dice, ¿por qué están pensando mal? Y esa frase me llamó la atención, porque quiere decir que en un momento determinado podemos estar pensando mal. Y me puse a pensar, ¿qué significa el hecho de que Jesús desafía a una comunidad y a un grupo y dice, ¿qué andan pensando? ¿Por qué están pensando no correctamente? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué andas en la cabeza? ¿Y qué se refleja en tu corazón? Muchos de los pensamientos que tenemos simple y sencillamente los ocultamos y aparentamos que no estamos en una lucha, pero podemos tener una lucha muy seria con respecto a esos pensamientos. Así es que la pregunta que Dios quiere hacernos en esta mañana es la misma pregunta que les hizo a los fariseos. ¿Por qué piensan mal así? ¿Por qué andan pensando eso? ¿Qué es lo que te está deteniendo de progresar en tu vida? ¿Y qué cosas son las que realmente te están pasando? Lucas capítulo 5 habla de esa historia. Me gustaría que la viéramos en Lucas capítulo 5, versículos versículo 17 hasta el versículo 26. Lucas capítulo 5, 17 al 26. Dice Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús.
al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados y no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahora bien, Jesús volvió a Capernaum, su casa, posiblemente a la casa de Pedro, y la multitud se reunió de nuevo para verle sanar y escuchar sus enseñanzas. Pero esta vez se añadió un elemento nuevo. Es la primera vez que aparecen los escribas y los fariseos en el ministerio de Jesús. Es la primera vez que están ahí, y quizás tenían todo el derecho de hacerlo, ya que su responsabilidad de estos ancianos era prevenir que los falsos profetas hicieran algo, y estaban ahí para investigar a Jesús y las obras de Jesús. Habían cuestionado las obras de Juan el Bautista, pero ahora estaban ahí para que estuvieran viendo si realmente este hombre que estaba hablando en esa ciudad era realmente alguien que valía la pena o tenía autoridad. Entonces los escribas y los doctores de la ley por primera vez van. Y nosotros encontramos que a pesar del asombroso milagro del endemoniado de Gadara, Jesús se le dice que salga de la ciudad, y Jesús sale amablemente y regresa al otro lado del lago, donde era evidentemente judía la nación, mientras que Gadara era un poquito más solo de gentiles. Y habla de que Jesús regresa a este lugar y indudablemente llega otra vez a la casa de Pedro, y allí lo que ocurre es que hay una cantidad de gente que se agolpa. Mateo y Marcos narran que había una multitud extraordinaria, tanto que estaban hasta encima de la puerta. Lucas omite ese detalle, aunque más adelante habla de la multitud, pero es más pintoresco la narración de Mateo y de Marcos. Ahora, la frase que Jesús les dice en el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? La palabra cavilar. Ese es el problema de esta versión, la Reina Valera, que usaba palabras que bien españolas, caviláis. Y uno dice: cavilar, ¿qué carajos es cavilar? O sea, ¿qué significa eso? Pues en realidad es pensar mal, es pensar con malicia, pensar con murmuración, con sospecha, es sacarle la sospecha a lo que este hombre está diciendo. Entonces Jesús les dice: ¿por qué que están pensando mal? Mateo lo traduce así. Mateo es más práctico y dice que Jesús les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué están pensando eso? Ahora, lo dramático de esto, hermanos, ¿sabes qué es? Es que el texto dice que Jesús, conociendo los pensamientos. La idea es que Dios sabe lo que estás pensando en este preciso momento, hermano. Ahorita, aquí puede estar mostrando cualquier cosa, pero Dios sabe exactamente lo que está pensando. Y la pregunta de Dios es: ¿qué también andas pensando acerca de la fe? ¿Qué también andas pensando acerca del cristianismo? ¿Qué tan andas pensando acerca de las situaciones que estamos viviendo? Porque muchos de nosotros podemos estar, y lo vamos a ver en el texto, presentes aquí, pero ausentes en otras cosas, pensando muchas otras cosas, teniendo una mente crítica, una mente hostil, una mente divagando, una mente aburrida, alguien que dice: estoy aquí porque todos los domingos tengo que ir o porque me obligan a ir, pero de mi gusto estaría en otra parte. Y Jesús dice: yo conozco lo que estás pensando. Que te veas sentadito, bonito, aquí, calladito, no significa que realmente estás conectado conmigo, o que estás pensando bien acerca de lo que estoy diciendo, de lo que estás pensando.
por lo que estoy pensando. Ahora, reconozco que mi tendencia, la mayoría de veces, es a tener pensamientos de derrota, de miedo, de decepción. Esta semana terminé la semana con un sentido de decepción, un pensamiento de decir qué barbaridad, o sea que es inútil el querer enseñar a una generación tan obtusa, tan llena de pensamientos tan absurdos y ridículos. Por más que uno quiera enseñarle principios y valores morales a una sociedad en la cual le vale y le importa. Y terminé frustrado, llegué a la casa frustrado y dije, no, o sea, lo que me da ganas de llegar con un lanzallamas y quemar a todos. Tal vez hagamos un favor a esta generación con eso. Y a veces con los de la iglesia también. Es decir, ¿qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a tener eso? Ahora, lo que ocurre es que mucho de lo que estamos haciendo como adultos es lo que hemos creado esa generación. No es una generación espontánea. Son nuestros esquemas, nuestros paradigmas los que han hecho ese tipo de generaciones. Ahora, pensar mal, pensar incorrectamente, pensar no de acuerdo a Dios, ¿qué puede hacer en nuestras vidas? ¿Qué puede ocurrir en nuestras vidas? Bueno, pueden ocurrir varias cosas, y en el pasaje lo vas a ver, hermano. En primer lugar, el pensar mal te puede hacer perder una oportunidad grande en tu vida. ¿Por qué? Bueno, Lucas es el único que dice en el versículo 17, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, la idea de Lucas es que parecía ser que en ese momento, el que Jesús llegara a ese lugar, su sintonía con Dios, Dios estaba autorizando a Jesús para que ejerciera sanidades en ese grupo al que estaba ministrando. Quiere decir que no quiere decir que Jesús perdía el poder y que lo recibía como una fuerza en la guerra de la galaxia. La idea es que Dios le dice, está tan sintonizado con Dios, con su Padre, que Jesús le dice, ok, van a haber sanidades, estate listo, va a haber sanidad. Ahora, lo curioso del caso es que el poder para sanar de Jesús está en el contexto de los fariseos y de los escribas. La idea es, ahí hay un poder que puede sanar a este doctor de la ley, o que este tiene un problema, Dios lo puede sanar. Al cabezón, al que tiene a los miembros de la facultad de teología, están allí metidos. Y Dios dice, si estos están conectados bien, van a poder experimentar el poder sanador de Dios. Pero lo triste es que no lo experimentaron. En realidad, esta gente, en lugar de salir mejor y sana, salió peor. Porque terminó cuestionando a Dios y terminó criticando a Dios, a Jesús. ¿Qué hace que una persona pierda la oportunidad de que Dios quiera sanarlo y quiera ayudarle? Hay varias cosas interesantes dentro del pasaje. La primera cosa que uno mira en el pasaje que hace que perdamos oportunidades, hermano, es tu actitud pasiva. Dice el texto, aconteció un día que él estaba enseñando y los otros que estaban aprendiendo, participando, escuchando, que estaban sentados. Llegaron a ser una audiencia pasiva. Ministrarme, queremos evaluar qué es lo que realmente podemos sacar de este pasaje. En su vida no hay una motivación de trabajar, de dimensionar la enseñanza de Jesús. Mientras Jesús se la rifaba enseñando y ministrando la palabra, los otros estaban sentados. La cultura del espectador es una cultura tan marcada en nuestras iglesias. Y por eso es que no pueden interpretar esa cultura de oyente que simple y sencillamente están viendo cómodos, que creen que el llegar a un lugar donde van a escuchar la palabra de Dios son merecedores y receptores de la verdad, y que lo único que una persona puede hacer en su experiencia espiritual es sentarse a esperar recibir lo que le van a dar. Los escribas estaban mirando junto con los discípulos y el resto de la multitud, sin embargo no sentían ninguna necesidad real ni de bendiciones ni de nada. Ahora, hermanos,
¿Será que nosotros hemos generado también una cultura de solo gente que viene a sentarse a vivir aquí? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es decir, ¿qué es lo que haces realmente en las 24 horas? ¿Crees que tu acto de recibir de Dios es simplemente ir al domingo y me sentar y de aquí después me voy tranquilo y se acabó todo? Esa es tu experiencia espiritual como cristiano. A eso te has limitado, a tener una actitud de ser espectador, escuchar y venir a sentarme y luego todo se acaba. Porque mientras no estoy en el evento, no tengo ningún tipo de voz. Ese espectador, ese pasivismo que existe en nuestras iglesias, es obvio que realmente nosotros mismos nos hemos educado y creado con un pasivismo de un gurú que dice las cosas y los demás solo sientan a escuchar. Y cuando se sientan a escuchar tienen todavía la alternativa para decir, ay, qué aburrido, ay, quisiera estar en otra parte, eso no me gusta, uy, mira lo que dijo, o sea, para tener una mente de criticona y no crecer espiritualmente. Este sistema de pararme aquí y hablarles a ustedes fomenta esa cultura, pues. En realidad lo que deberíamos de hacer es mejor dinamizar y estudiar la palabra todos juntos para que participen. Pero ¿sabe qué ocurre? Cuando uno quiere que las demás personas participen, todo el mundo les da el síndrome fetal, todo se agacha. ¿Por qué? Porque yo solo vengo a oír. No me estén molestando, yo solo vengo a sentarme a escuchar. Y el problema es que cuando solo estamos sentados y no activados, nos engordamos. Es decir, perdemos el vigor físico. Solo esperando recibir, solo pensando qué me van a dar, y no tanto en términos de qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga. ¿Saben qué otra cosa tenía esta gente? No solamente era el pasivismo que generaba la pérdida de oportunidad, sino el concepto exclusivista y elitista de esta gente. Miren, dice el versículo 17, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar, con él para sanar. Ahora, quiero que usted se vaya a Marcos 2. Y en Marcos 2, dice el versículo 1 y 2, el capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vaya, regresemos a Lucas 5. La escena que Marcos pone y luego añadan esta escena. Y adentro de la casa estaban sentados los doctores de la ley y los escribas. Esta gente tiene acceso a Jesús de cara a cara. Son la gente importante, la élite de la sociedad judía, y tienen todos los privilegios y todas las facultades para hacerlos entrar en la casa y estar de primera voz y de primera vista con Jesús, mientras la demás gente se está peleando porque no son tan importantes como los fariseos y los escribas, y están peleándose para ver por lo menos se escuchan un poquito, mientras estos están VIP, tienen la primera fila y están en presencia de todo lo que Jesús está diciendo. Hay un montón de gente afuera que está tan necesitada que lo que quiere es escuchar aunque sea un poquito de Jesús, pero las circunstancias en las que viven, las condiciones en las que están, no les permiten a ellos escuchar, porque hay una clase, una élite y un grupo exclusivo de cristianos que están sentados en primera fila, pero que a ellos simplemente no les interesa aprender de Dios, sino que están ahí. ¿Por qué? Porque son cristianos que tienen que estar sentados en sus iglesias escuchando la palabra. En nuestras iglesias existen élites, en todas,
todas las iglesias. Pueden ser los ancianos, los diáconos, los fundadores, los que tienen visto, los famosos. Hay élites a las que se les permite, y a costa de discriminar las necesidades de la mucha gente, les permitimos sentarnos en nuestras primeras planas y nuestros primeros bancos para que ellos se sientan agraciados porque son la gente importante de nuestra sociedad, y cuando los sentamos en primera plana para que escuchen nuestras exhortaciones, nos sentimos tan orgullosos porque hay gente importante sentada. Y muchas veces discriminamos a la gente que realmente necesita de Dios o que realmente tiene un corazón dispuesto a escuchar a Dios, por darle prioridad a gente que simple y sencillamente utilizan el evangelio y la iglesia para tener una posición social y un status quo donde pueden ser adulados, admirados y enseñados. ¿Y saben qué es lo más triste de eso? Que la mayoría de veces los que tienen acceso al privilegio y a la élite son los más duros de corazón y los más corruptos, porque creen que por su posición y por sus privilegios en la iglesia, por eso tienen toda la facultad para hacer lo que les dé la gana, o para corromper todo lo que quieran. Y mientras la gente necesitada, la gente que tendríamos que darle oportunidad para que ministre, para que sea ministrada, la marginamos. Somos elitistas, somos exclusivistas. Si no, miren nuestras iglesias. Yo sé que muchos entran en crisis por el lugar donde nosotros estamos aquí, porque siempre pensamos que merecemos un lugar mejor, más exclusivo, donde estemos sentados, con parqueo, con aire acondicionado, con muchas cosas, y necesitamos eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros como élites y clubes exclusivos queremos para sentirnos bien. Pero cuando ya vemos que no nos enfatizamos en las realidades de los VIP, sino en las realidades que necesitamos como personas, entonces entramos en crisis porque estamos contradiciendo todo el sistema y el esquema exclusivista de la iglesia que vivimos. Una vez alguien me dijo: ay, es que necesitamos un lugar donde haya aire acondicionado, donde podamos tener bonitas sillas y un lugar accesible con parqueo. Y le digo: sí, de plano que las catacumbas de los parqueos eran muy chivos. En las catacumbas, de plano que el aerosol quitaba todo el olor a muerto. ¿Por qué? Porque tenemos una mente elitista, exclusiva. Nos enfatizamos más en la posición donde estamos sentados, donde queremos, y por eso hay iglesias que compran propiedades, levantan templos, hacen esto y lo otro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestros miembros élites estén bien sentados, acomodados para escuchar la palabra de Dios. Pero han visto ustedes que hay estadios en los cuales hay partidos de fútbol donde la gente los ve parados. No sé si han visto estadios que hay así, donde es más barato y lo que te hacen es que solo te dan un pedacito y estás parado. Y ves miles de gente paradas viendo un partido de fútbol. Y yo me preguntaba si algún día nosotros hiciéramos: mire, en la iglesia nosotros no tenemos asientos, lo que vamos a querer es que todos estén parados. Claro, esa es nuestra generación, pero todo el mundo dirá: no. ¿Por qué? Porque necesito estar sentado bien cómodo. Necesito ir a un lugar donde yo tenga caché, donde me digan: wow, mira qué iglesia va a esa, mira qué otra iglesia. Y dependiendo del monstruo que hayas construido, más elitistas somos. ¿Y saben qué es lo más triste del caso? Es que esos ambientes elitistas son los más duros para la recepción del evangelio. Son los que menos aprenden de Dios y son los más insensibles al Espíritu de Dios. ¿Y qué decir de las élites teológicas? ¿Ustedes creen que en un seminario teológico donde están todos los gurús y todos los capos de la teología serán lo suficientemente sensibles para decir: yo quisiera que el Señor me sanara? No, todo el mundo cuestiona, todo el mundo ve como estos hombres. ¿Por qué? Porque son escribas y doctores de la ley. Y mientras más académico y más rígido sea nuestro sistema doctrinal, menos es la frescura del poder de Dios para ayudarnos a sanar y salir adelante. Por eso es que muchos sistemas doctrinales no permiten que la presencia de Dios actúe. ¿Por qué? Porque su sistema rígido de doctor de la ley hace y dice: no, eso no puede ser, no tiene lógica. Además, la teología sistemática dice tal cosa. Además, no, ya los dones cesaron, no, eso no puede pasar. ¿Por qué perdemos oportunidad? Bueno,
Perdemos oportunidad por pasivismo, por elitismo. Pero ¿saben? Hay una cosa más que me intrigó con respecto a este ambiente. Es que perdemos oportunidad porque tenemos una cultura del evento, el eventualismo. ¿Qué significa eso? Mire lo que dice. Estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Habían venido, dice. Le hicieron el favor de ir donde Jesús. Habían venido al evento. Pues si estaba Jesús, hay que llegar, va. Y el eventualismo, ¿saben qué? Una de las cosas tan tristes que yo veo es querer vindicar que una persona llegue a un evento nuestro, motivándolo con grandes cosas. Va a haber culto de oración, sí, pero vamos a tener tamales y café, vengan, por favor. ¿Sí? Pero va a haber tamales y café, sí. Vengan a la iglesia, sí. Bueno, vamos a llevar, wow, un testimonio tremendo. Va a llegar un predicadorazo. Y entonces venir de todos lados, hacerte el favor de venir y sentarte. Y claro, tengo que venir al evento, porque le voy a hacer el favor de llegar. Y una vez pasado el evento, cuando vuelvan a traer a otros, llego. Somos eventualistas, ¿no? Y somos tan eventualistas que los eventos los hacemos de tal manera que sean tan atractivos y tan atrayentes a la gente para que lleguen. Por eso estamos enfatizando tanto en nuestros aspectos físicos, nuestros ambientes decorados con la música y todo. Somos eventualistas. Si nosotros hubiéramos crecido por tantos eventos que tenemos, ahora hay gente que ya ni siquiera llega al evento, va al evento a través de esa red. Dice, ahora voy a parar un rato, voy a sentarme a escuchar un rato. ¿Por qué? Porque está predicando fulano de tal. Y la gente ahora puede decir, no, voy a escuchar a los grandes predicadores de los Estados Unidos o de América Latina, que no hay casi, pero de todas maneras. Entonces el punto es, perdemos una oportunidad. ¿Por qué? Por tu actitud pasiva, ¿sí? Por tu actitud exclusivista que estás acostumbrado a escuchar ya todas las cosas, y simple y sencillamente por una actitud de eventual. Si cada domingo es un evento en el que yo me vengo a sentar y no hay un suceso, entonces realmente eso del evento pasó de nuevo. Y hermanos, si ustedes se hacen una cuenta en su vida espiritual, ¿a cuántos eventos espirituales han existido? ¿A cuántos? Deberían de ser un conteo desde que se conoce. ¿Cuántos eventos espirituales y cuántos de ellos por andar de evento en evento o de culto en culto realmente ha sido un impacto para mi propia vida? Pensar mal nos puede hacer perder oportunidades, hermano. Incluso en este mismo momento tú puedes estar pensando mal de lo que estoy diciendo y puedes estar perdiendo la oportunidad de entender que realmente Dios quiere que simple y sencillamente no seamos pasivistas, ni exclusivistas, ni elitistas, sino que simple y sencillamente quiere que nosotros seamos sensibles como este hombre. Se van a dar cuenta cómo este hombre está abierto y dice, ok, lo que venga, eso voy a pedir, eso voy a esperar de Dios. ¿Por qué? Porque estoy esperando que Dios haga algo en mi vida y yo puedo obedecerlo a lo que está haciendo. En segundo lugar, nosotros no solamente al pensar mal podemos perder oportunidades, sino que también el pensar mal nos mete en dificultad. Perdemos muchas cosas, muchas dificultades. Miren, si observamos en el versículo 18, los hombres que llevaban al paralítico y el mismo paralítico tienen grandes dificultades para tener acceso a Jesús. Y aquí hay varias dificultades con las que están enfrentándose. La primera gran dificultad que yo miro con ellos tiene que ver con lo que andan cargando. Lo que andan cargando. Y los 5 andan cargando. Los 4 andan cargando al paralítico y el paralítico anda cargando con su parálisis.
5 están cargados. Y el texto nos narra que aparecieron 4 hombres. Muchos dicen que eran amigos. El texto no dice que eran amigos. Probablemente eran familiares, o probablemente eran amigos, o probablemente les había pagado para hacerlo. No sé, no se sabe. Simple y sencillamente la idea es que hay 4 individuos que están cargando a un paralítico. Ahora, muchos dicen eso. Sin embargo, uno puede notar aquí varias cargas. Primero, hermanos, están las cargas que aceptamos. Son las cargas admisibles. Lo que motivó a estos 4 chavos a llevar al paralítico no lo sabemos, pero algo los motivó. Y aceptaron, dijeron, lo vamos a cargar. ¿Sí? Son esas cargas que tú tienes y que las aceptas por amor a la persona, por la misericordia a la persona, por la lástima a la persona, porque no tienes otra oportunidad para hacerlo, o no hay nadie quien lo haga. Esas cargas son las que andamos y son las que decimos, ok, no, lo tengo que admitir en mi vida. Y usted, estoy seguro, en esta mañana tiene cargas que admitir en su vida, y las tiene ahí. Y entramos en crisis. ¿Por qué? Pues se admita eso. Es parte de la vida que le está tocando y pasando. Esa carga la tiene que admitir en su vida. Porque puede ser que venga de Dios también. La mayoría de veces puede venir de Dios. Y son cargas admitidas. O puede ser una consecuencia de lo que usted hizo. Si usted tiene una deuda y ahora está en una situación compleja, admita que la deuda la tiene que admitir en su vida. Pero tiene que admitir también cuáles son las razones por las cuales la tiene. Al admitir esas deudas, entramos en paz, hermano. Porque dice, viene con el paquete. Viene con lo que vivo. Son cargas admisibles. Quizás el amor motivó a estos hombres, la lástima o cualquier cosa. Pero lo admitimos en nuestra vida y son parte de nuestra existencia. La segunda carga no son las que nosotros llevamos o adquirimos, sino que son las que se nos imponen. Estas son las cargas permisibles. ¿Qué significa eso? Que el hombre es paralítico. No nos dice cómo se hizo paralítico. No nos dice si fue desde chiquito. Pero es algo que permitió Dios en la vida. Un paralítico dice, no puedo moverme. Y la expresión que Lucas utiliza como médico en el texto es que este hombre es un hombre que es cuadripléjico, es decir, solo podía mover su parte de la cabeza y lo demás todo estaba totalmente inmovilizado. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un problema de nacimiento, un trauma en su nacimiento, pero el hombre está y es un hombre paralítico. Y él dice, ni modo, se me impuso una carga de ser paralítico. Y estas son las cargas permisibles. Las que yo me impongo o las que son admisibles, pero las permisibles son más duras. ¿Por qué? Porque yo no quisiera tenerlas, pero por alguna razón, las circunstancias y la vida misma me dio esa carga. Y estoy luchando y a veces es una carga que hasta me imposibilita vivir, me invalida la existencia, me tiene atado y paralizado como este hombre. Yo no sé cómo él se sentiría cuando le van cargando y le dijeron, te vamos a llevar a Jesús. Hermanos, cuando uno pierde la autonomía, es una de las pruebas más grandes que puede existir en la vida. Cuando uno ya no puede hacer las cosas por uno solo, creo que es una de las cosas más terribles que pueden pasar, porque uno por lo menos dice, bueno, por lo menos yo puedo hacer mis cosas, pero que ya dependa de que otro me lleve o me saque o me haga esto y lo otro, creo que debe ser uno de los tormentos más feos. Yo recuerdo una vez que estaba en el hospital y estaba hospitalizado y tenía un suero aquí, me estaban poniendo sangre en y estaba con esas batas que lo de atrás ya no tiene nada, solo es el aire libre y parece uno que está en un campo nudista. Y la enfermera entró y cerró la puerta y le echó con llave y me dijo, ábramela por favor. Y pararse con dos cosas y con esa bata que se le... Era horrible, esa es una cuestión de que uno no puede movilizarse ni hacer las cosas. Por eso es que la vejez es bastante frustrante, ¿no es cierto? Porque la profecía de la vejez es la que le dio Jesús a Pedro. Cuando eres joven,
hacías lo que querías, pero cuando fueras viejo, otro te va a vestir y otro te va a llevar a donde no quieres y te vas a frustrar. Y es cierto. Por eso hay que morirse joven, hermanos. Es cierto, hermanos, estoy rodeando. Pero qué terrible es cuando uno pierde esa movilidad y pierde todo eso. Un día estaba en la escuela y estaba jugando basquetbol y me metí a fregar con Luis y tiraron la pelota y la pelota venía y yo en mi mente iba a saltar, ¿sí? A agarrar la pelota, pero el resto de mi cuerpo dijo, no, ya no estás loco, eso ya no lo puedes hacer. Entonces solo me quedé con la intención, ¿por qué? Porque perdemos todas esas capacidades. Y el texto entonces dice que hay cargas que son pues admisibles, hay cargas que sencillamente se nos están poniendo y que están ahí en nuestras propias vidas. Pero hay una tercera carga. La primera carga entonces dijimos que es una carga admisible, la segunda es permisible, permitimos que, o Dios permite eso. Y la tercera carga, estas son las cargas que nos descomponen. Y miren, esto es bien importante, porque son las cargas invisibles. Están las permisibles, las que se nos admisibles, pero están las invisibles. ¿Saben cuál era la carga? Cuando Jesús mira a este hombre y le dice, oye, te salvo de la parálisis, andate caminando. No. Es un hombre que tiene el gran anhelo y deseo y al fin está enfrente de Jesús y espera que le diga, ok, te sano la parálisis. Pero ¿qué hace Jesús? Le dice, hoy tus pecados te son perdonados. ¿Qué diría usted? No, sí, pero no, es tan espiritual, o sea, ¿y qué es lo de...? Y Jesús le dice, es que hijo, andas una carga que no es visible, es invisible. Y esa carga es más importante que camines, porque te prepara para lo eterno. Ahora miren, esto es bien interesante, porque muchas veces nosotros estamos con las cargas permisibles y admisibles en mi vida, pero no con las invisibles. Mi corazón, el egoísmo, el pecado que tengo dentro, las cosas que ando haciendo, cómo yo percibo las realidades espirituales y cómo yo sigo a Jesucristo. Ahora miren esto, le dice al parético, tus pecados te son perdonados, y se lo dice frente de todos, ¿sí? Ahora yo me hice esta pregunta, si hay un individuo que solo puede mover la cabeza, ¿qué tipo de pecado puede tener? Es decir, y no puede ir a agarrar a emborracharse o ir a andar en cuestiones adulteradas, sexo, no tiene las capacidades. Sin embargo, Jesús le dice, no solamente tu pecado está perdonado, sino que le dice, tus pecados. O sea que Dios te tiene contados, hermanos. Por eso cuando la mujer samaritana le dijo, no, 5 maridos has tenido. ¿Qué le dijo? Yo te los he contado. 1, 2, 3, 4, 5. Dios puede contar, hermanos. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo dice, ¿y este cómo puede pecar tú? O sea, ¿a qué se refiere tus pecados? Tú que te digo yo, qué exagerado. ¿Saben lo que viene a demostrar esto? Que el pecado no es necesariamente algo de acción, sino algo de intención. Es lo que adentro, las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón, las que hacen que seamos pecaminosos. Las acciones solo son la muestra y el resultado de lo que está pasando adentro de nosotros. Por eso Dios le dice, mira, vos querés que te sane lo de adelante, pero te voy a sanar lo que tenés adentro. Y tu problema ha sido espiritual toda la vida. Y puede ser que Dios no te solucione todas las cosas, pero esté sanando lo que está pasando dentro de ti, hermano. Puede ser que lo que Dios esté diciendo, no, espérate. O sea, hagamos una cosa. Primero arreglemos lo que debemos arreglar. Y no me vengas a decir que lo que necesitas ahorita es
te saque para que andes caminando con la parálisis. No, arreglemos lo que tenemos, arreglemos tu frialdad, arreglemos tu indiferencia, arreglemos tu carnalidad, arreglemos tu falta de seguimiento a Jesucristo y tu compromiso, arreglemos que solo eres un oyente pasivo, arreglemos todas esas cosas, porque si no las arreglamos, ¿de qué sirve que caminas si vas a seguir haciendo lo mismo? El domingo pasado vimos al leproso que es sanado y Jesús le dice, no te presentes. ¿Y qué hace el leproso? Dice, no, iba a hacer todo lo contrario a lo que Jesús hace. Y dice, entonces la tercera cosa es que tenemos esa dificultad de las cargas invisibles allí. Pero hay una cosa más que yo veo aquí. Y es que Dios, siempre que va a trabajar con nosotros, es que la dificultad no solamente está asociada con lo que estoy cargando, sino que la dificultad muchas veces está cargada con lo que estoy procurando. Dice el pasaje, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Qué hicieron cuando salieron de la casa? Le dijeron, agarremos a este, Jesús está en la casa de Pedro, vamos hacia allá, entramos, lo ponemos frente y Jesús nos sana. Plan concreto. Pero cuando llegaron, los levantaron y llegaron, se dieron cuenta que no podían pasar por toda la gente. Y vea esto, lo egoísta que es uno con las propias necesidades ante las necesidades de otros. Porque si había un montón de gente, al ver que van 4 chavos con un paralítico, o sea, lo más lógico y lo más cordial es el de que le paso, pues que me decía, no, la gente lo que somos, ¿qué me importa lo que le esté pasando a este? Yo quiero ser el primero, yo quiero tener el privilegio. Y dice el pasaje que no podían, en el versículo dice, no podían cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Qué significa eso? Llegaron y dijeron, ups, plan A se acabó. ¿Y qué hacemos con el plan A? Porque el plan A es entrar por la puerta, llegar al centro y presentárselo a Jesús. ¿Qué estás procurando en la vida que Dios te está cambiando, hermano? Así que estás apuntando y dices, yo voy a hacer esto. Y cuando te llegas te dice, ups, esto no. Dios dice, no. Piensa en el plan B, por favor. Y usted dice, no, pero Señor, si mi idea era entrar por la puerta, llegar al centro, presentarlo a Jesús. Y Dios le dice, pero no tomaste en cuenta la multitud. Por lo tanto, no vas a poder hacer el plan A. Todas las gentes que se frustran y se mueren porque no han hecho el plan A, deben entender que siempre hay un plan B de parte de Dios. Pero oiga esto, el plan B de parte de Dios es un plan que va de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su decisión. Porque esta gente dice, voy a meter a Jesús, a este hombre por la puerta, y Dios dice, no, lo van a meter por el techo. Y yo digo, ¿cómo así? Si quieren mi plan B es no por la puerta, es por el techo. Y la gente dice, no, pero no pasa que por el techo nunca se mete. Sí, pero los nunca son los territorios experticios de Dios. Porque Dios siempre nos va a meter aquello que yo nunca. Y Dios dice, nunca. Decir nunca es creerse omnipotente. Y la omnipotencia solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuídese de decir yo nunca voy a hacer eso. No, nunca voy a perder el trabajo. Yo nunca voy a renunciar. Yo nunca me van a despedir. Y Dios dice, ok. Yo siempre dije, a mí nunca me van a despedir, ya me despidieron una vez. ¿Sí? No, a mí nunca me va a pasar esto. Y me pasó de todo. Entonces Dios dice, ok, si quieres, y quieres lo que quieres en tu vida, deja el plan A y métete el plan B. Y en el plan B tienes que hacer varias cosas. Número 1, tienes que aprender a cambiar tu perspectiva.
Si usted es el tipo de persona necia, que es cuando dice una cosa, agarra llave y esto es así, es así, es así, es. Y es como Jonás, yo me voy para allá, no me importa. Dios dice, si quieres que el plan B mío funcione en tu vida, entonces tienes que aprender a ser flexible y a cambiar. ¿Por qué? Porque todos dijeron, no a la puerta, el techo, ese es un cambio. Es un cambio interesante porque dijeron, pues entrémosle pues a este lado, si así es la cosa, pues ni modo, entrémosle al techo. Y eso es interesante porque al final mi dificultad no solamente es lo que ando cargando o lo que estoy enfrentando, sino a lo que me estoy adaptando. Es decir, dijeron, adaptémonos a este cambio y veamos cómo hacemos. Así que adaptarse es cambiar, pero también no solamente es cambiar, sino que también significa esforzarse. ¿Por qué? Porque se pueden ustedes imaginar el subirse a un techo y subir a un paralítico, a un techo, y luego abrir el techo y luego bajarlo con fuerza. Eso es esfuerzo. No es el mismo esfuerzo que llevarlo cargado para la puerta, que el esfuerzo que usted subiendo a un techo. O sea, tuvieron que sudar la gota gorda y decir, ni modo, si queremos el plan B tenemos que echarle ganas y tenemos que meterle a esto y meterme en lo que Dios quiere hacer, los recursos que me ha dado los puedo poner en práctica, tengo que ser creativo, esforzarme, decir, ¿qué hacemos? Pero no solamente es cambiar o esforzarse, sino que también es arriesgarse, hermanos. Eso es lo que nos cuesta con el Señor. Nos arriesgamos en muchas otras cosas, en deudas, en casas, en hipotecas, pero cuando se trata del riesgo de Dios, ¿y a qué riesgo me refiero? O no era riesgo que el dueño de la casa los bajara a pedradas porque estaban rompiendo el techo de su casa. No era el riesgo de decir, me pueden meter preso porque estoy invadiendo propiedad privada. Ese es un gran riesgo. Pero que dijeron, no importa, arriesgarnos por el Señor es una de las cosas más llenas de fe. Ayer tuvimos una reunión con los hermanos de Chicago y el hermano que estaba compartiendo su testimonio nos contó que en un sueño Dios le mostró una costa, una línea de costa, y él buscando se dio cuenta que la costa era la costa de Los Ángeles y que Dios lo estaba mandando a Los Ángeles. Y él dijo, ok, Señor, tú me estás mandando a Los Ángeles, ¿qué quieres que haga? Y se fue. Y cuando estaban orando por él, le leyeron el Salmo 41, donde dice, bienaventurado el hombre que atiende las necesidades del pobre. Entonces él dijo, Dios me está mandando a trabajar en Los Ángeles con la gente pobre. Y llegó a los lugares donde están la gente mendigando y haciendo todas esas cosas. Y Dios le dijo, no solamente te estoy mandando a que estés allí, sino a que vivas con ellos. Y durante 2 semanas no les vas a decir nada, solo vas a vivir. Y dice que en un parque donde están un montón de gente desamparada, hizo su propia champita y vivió con ellos 2 semanas. A las 2 semanas, en esas 2 semanas hablaba con ellos, platicaba, decía, mira, si crees que estás en una cosa, yo vivo allí, y todos decían, ahí vive, sí, ahí vivo yo también. Y luego levantó una champita con plástico y todo, y dijo, voy a empezar a enseñar la Biblia. Y levantó una iglesia. Estuvo 2 meses y dejó un grupo de personas ahí. Y uno dice, o sea, la visión que viste, Dios me está mandando a los españoles en España, porque allá hay una gran... No, yo voy entre los inmigrantes en Estados Unidos. No, yo voy a Canadá, porque en Canadá hay una gran necesidad. No, yo voy a Europa. Pero que alguien diga, no, me voy a meter a la zona marginal a vivir con ellos, caramba, esos son planes que tienes que tener una capacidad para decirle a Dios, ok, me arriesgo, voy a hacer el cambio. Y hermanos, ¿saben lo que es más triste? Que nosotros vemos la historia de este hermano como una excepción a la regla. Y en el Nuevo Testamento eso era tan normal, era tan común, que un hombre diga, voy a vender mi heredad y se la voy a dar para que la agarren los pobres. Que un hombre no, está en un gran avivamiento y le dice a Felipe, mira, o sea, ya deja de estar bonita en la iglesia cantando y todo, ¿no? Te me vas para el desierto y lo manda al desierto y aquí vas a predicar.
Y dice, en el desierto, Señor, sí, aquí, yo te voy a pasar para allá. Y en el desierto, ¿y qué hago? Pues ahí viene uno, mira ese, uno. Y solo uno, Señor, sí, solo uno quiero que alcances. No, pero es que vengo de un avivamiento donde las masas se convierten. No, háblele a ese. Y oiga esto, y le dice, pero Señor, mira, pero ese tampoco es judío, y no me importa. Y dice, ¿y sabes qué? Es de color negro. O sea, es un etíope, o sea, ¿y qué? ¿Y qué hace Felipe? Se va a la par y Dios ya está preparando el corazón de ese hombre. Y de repente le dice, ¿entendés lo que lees? Y el Felipe dice, mira, no puedo entender si no me lo explican. Dice que se subió al carro. Al principio caminando con él, después subió al carro. Y le dice, mira, ¿y aquí de quién habla el profeta? Y le dice, bueno, te voy a explicar. Y le explica el evangelio. Y el hombre entiende el evangelio. Y van en el desierto. Y le dice, mira, entonces tengo que bautizarme. Si tienes que bautizarte. Y le dice, mira, aquí hay agua. Y oigan esto, ¿cuáles son las probabilidades de encontrar agua en el desierto? Y le dice, aquí hay agua. Y pide que me bautice. Nada. Ahí entran en crisis los bautistas. Entran en crisis con ese pasaje. Porque son 7 semanas de preparación. Y no solo los bautistas, los centroamericanos. 7 semanas. Y luego, en una iglesia bautista, con el nombre me reservo, no lo voy a decir. En una iglesia bautista prepararon 8 semanas a la persona. Y luego, cuando los pasan al frente, sacaron un edicto de este vuelo de lo que ese miembro debía hacer. Eran como 40 cosas. No debe ser esto. Y yo cuando estaba escuchando, híjole, pues si yo ni siquiera compro eso, y a esto lo están, ¿por qué? Porque tenemos todos esos esquemas, pero cuando nos arriesgamos por Dios, Dios abre puertas, Dios pone las cosas, Dios hace los ambientes. ¿Por qué? Porque si vamos en obediencia, ustedes creen que Dios nos va a detener. El problema es que no obedecemos. Hermanos, la historia de este pasaje es una historia muy interesante, porque no solamente perdemos oportunidades, nos metemos en dificultades, sino que lo que Dios hace es que ordena nuestras prioridades. Cuando llegan y todo el mundo dice, la subamos la bota y lo bajamos, y todos los amigos arriba en el techo, ya lo hicimos. Y Jesús sale con que tus pecados te son perdonados. Y todos arriba, ¡hey! ¿Y qué pasó con la sanidad? Jesús dice, es que tienen que entender que lo primario es más importante que lo secundario. Y que que en lugar de arreglarte lo externo, estoy arreglando lo interno para lo eterno. Y es que eso es lo que perdemos de vista. Que aunque sufrimos aquí, que aunque tengamos dificultades y nos desanimemos, Dios nos está preparando para una eternidad donde seremos premiados y dados por todas las cosas que Dios nos da. ¿Y qué hace el hombre? Como la gente empieza, ¿y qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué está diciendo que perdona el pecado? Los doctores, los iniciados. Está blasfemando, te está diciendo cosas. Y Jesús lo vuelve a decir. Vean, ¿qué les pasa? ¿Por qué están pensando así? Y oiga la expresión, hablando de prioridades. Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La gente no le contesta. Porque la gente, cuando Jesús nos cuestiona, hermanos, no hay respuesta que le podamos dar. Nunca le vas a ganar, jamás. Pero lo mejor que tienes que hacer es quedarte callado. Y entonces Jesús dice, miren, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie puede comprobar si eso es cierto, que caminar. Pero también es más fácil que se levante, porque solo Dios puede perdonar. Y de repente Jesús dice, así es que para que sepáis, el Hijo del Hombre, y oiga, es la primera vez que Jesús utiliza el título Hijo del Hombre en Lucas. Y entonces cuando vieron el Hijo del Hombre, dijo, ¿qué pasa? Ese título solo le pertenece al Mesías, solo le pertenece al que esperamos. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, les voy a decir que es lo más fácil. Lo más fácil para mí es manejar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se fija usted eso? ¿Se fija usted eso? Es que esa es la grandeza de Dios. Mientras uno hace esto, hace el otro, dice, no, ya las dos cosas las puedo hacer al mismo tiempo. Te puedo perdonar los pecados y te puedo decir, levántate para que vean que tengo autoridad, levántate y camina. Y se levanta y se fue. Y digo, ¿qué pasó? Puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo. Y Dios puede hacer todo en un momento y un instante. A Él no lo agarramos descuidado y lo agarramos que
Ay, yo no puedo, aquí sí puedo, porque el Señor puede todo, mis amigos. Y eso jamás lo olvide, porque Dios siempre va a ordenar nuestras prioridades. Ahora, ¿qué está pensando usted en este momento? ¿Qué está pensando? ¿Qué anda pensando en tu semana? ¿Qué es lo que le carga a su cabeza? Las deudas, la falta de trabajo, la tristeza, la depresión, la enfermedad, las cosas. Y la pregunta de Dios, hijo, porque andas pensando así, puedes perder oportunidades y las dificultades, yo las puedo solucionar. Hermanos, aprendamos a pensar bien. ¿Y cómo pensamos bien aquí? Uno, reconozca que Jesús puede hacer todo en su vida, y Él lo mete en todas las circunstancias. Deje que Dios sea soberano en su vida, hermano. Dos, las cargas que tiene son cargas que Dios le va a quitar cuando Él desea hacerlo y cuando Él lo quiere hacer. Y si necesita sanidad, Dios dice, te puedo sanar lo interno, lo externo y lo eterno. Y Dios está haciendo eso en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te agradezco en esta mañana por tu palabra, que nos ayude a experimentar todas las verdades y virtudes que ese texto tiene, Señor. Señor, que podamos tener claridad en nuestras vidas, que veamos que Dios está haciendo cosas, que realmente quiere ordenar nuestras prioridades, ver nuestras realidades, Señor. Señor, yo te bendigo y te doy gracias por la iglesia, por todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a verte y a comprender todo lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Oramos también por ella. Gracias, Señor, porque nos provees día con día, Señor, porque nuestro trabajo, Señor, también da frutos. Señor, ayúdanos a ofrendar con amor, a ofrendar conscientemente, Señor, y que nos ayude, Padre, a administrar bien este dinero, Señor, de la manera en la que tú deseas. Nosotros nos oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, si gustan, pongámonos en pie y adoremos, aprovechemos este momento antes de irnos. Adoremos a Dios.
estás de nuestro lado, Padre. Si caminamos contigo, si obedecemos, Señor, a donde nos estés mandando, Señor, no hay nada que vaya a detener nuestro camino. Señor, guiarnos, hablarnos, Padre, y darnos ese empujón que necesitamos, Señor, ese golpe de fe para caminar, Señor, para correr, para avanzar a aquello que has destinado para nosotros. Dios, te amamos, Señor, te bendecimos, Padre. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.